Gracia y paz a todos los hermanos suscritos o no aquí en el canal. Ayúdanos suscribiéndote, dejando un me gusta y compartiendo los vídeos. En este vídeo hablaremos de la iglesia en Efeso, la cual permanecerá para la tribulación. El significado del nombre Efeso es deseable, por lo tanto, es deseable que nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, sepamos de qué le está hablando Jesús a la iglesia. Las enseñanzas para este hombre de Efeso, que permanecerá para la tribulación, son aplicables a todos. Recuerda si ser Esmirna, Filadelfia o cualquier otra de las 7 iglesias no tiene relación con la luna ni con las demás estrellas. Ser una de estas 7 iglesias no tiene relación con el nacimiento, ya que todos nacemos inocentes y en cierto momento pasamos de la inocencia a la herencia de Adán. Por lo tanto, es necesario hacer nuestra elección, y la elección debe hacerse en la vida. Debemos elegir continuar en la herencia de Adán, que es la muerte, o dejarnos convertir en hijos de Dios, en Jesús, y ser herederos de la vida eterna. Solo existen estas dos opciones, elegir por la muerte o por la vida. Tened fe que viene de Dios, o permaneced en la idolatría que viene del mundo. Así, hasta el día del rapto, solo se formaron las iglesias de Filadelfia y Esmirna. Solo durante la tribulación se formarán los otros 5 y uno de ellos es Efeso. Por eso, observa con calma, versículo por versículo, para no dejarte engañar por la carne y entender según el Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Primero, debemos por gracia, en el nombre de Jesús, reconocer al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia, en su plenitud de 7, es el Evangelio eterno de Cristo, descrito en toda la palabra de Dios, en la Biblia, que es también la espada de fuego, con enseñanzas y profecías, entre ellas, las profecías sobre Jesús. En Ezequiel 1, contado por 4 personas diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, son los 4 ángeles, que nos presentan y hablan de Dios, que se despojó y como hombre habitó entre nosotros, se entregó en sacrificio como un toro, un buey, un cordero sacrificado en la cruz. Desde el cielo, desde lo más alto, nos observa como un águila, para que, al final de la tribulación, regrese al mundo, ya no como sacrificio, sino como el único y verdadero Rey, el León de Judá. Los 4 evangelios se completan con los demás libros, que forman la espada llameante, y así, los 7 ángeles representan la plenitud, el Evangelio eterno de Cristo, y la espada llameante toda la Biblia. Entonces, al observar la caída del hombre, que impide que los hombres extiendan la mano y coman el fruto de la vida, que les impide comer sin tener amor, arrepentimiento, conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios que es Jesús. Lo que impide al hombre carnal comer del fruto del árbol de la vida sin arrepentimiento y en pecado, son los querubines y la espada de fuego, que son el Evangelio eterno, es la Biblia, que son las enseñanzas, la exhortación y el camino. El Evangelio eterno de Cristo es el ángel, y la Biblia es la espada de fuego descrita en el Génesis, que rodea y guarda el fruto del árbol de la vida, plantado en el reino de Dios, que es el paraíso invisible, en espíritu, pero pronto. Con la segunda venida de Cristo será visible y palpable. El mundo ya escuchó de esta verdad, así como escuchó de Cristo, pero pocos lo aceptan, pocos lo conocen verdaderamente, pocos quieren saber, y así, pocos extenderán sus brazos y comerán el fruto del árbol de la vida, como se lo impide la palabra de Dios, que nos enseña el camino hacia el árbol de la vida y cómo extender nuestros brazos y comer su fruto. Todos pueden conocer el camino y comer del fruto, siempre y cuando se arrepientan de sus pecados y acepten a Jesús como Señor y Salvador, y eso es conociendo la palabra de Dios, conociendo al ángel, conociendo la espada de fuego. Así, el hombre conoce el camino, conoce a Cristo para extender su mano y comer del fruto de la vida eterna. Conociendo a Cristo, Cristo estará en medio de vosotros, dentro de vosotros. Cristo estará en nosotros y nosotros en Él. Recuerda sí. Dios es uno, así como nosotros también somos uno, pero en Jesús, somos iglesia para servir al Hijo, somos el templo para servir al Espíritu, somos el reino para servir al Padre, pero nunca dejamos de ser uno en Cristo. Esta fue la enseñanza del primer verso,
Y en resumen nos enseñó sobre el buen trabajo y sobre todo que Jesús debe estar dentro de nosotros y no ahí en el desierto. Como muchos dirán, Jesús está ahí en el desierto para engañarte, pero la verdad, Jesús debe estar ahí dentro de cada uno de nosotros, pero para ello debemos vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Mira el vídeo sobre las adicciones, que no son solo las drogas sino todo lo que nos infla, nos llena de nuestras propias vanidades y pasiones. Ahora veamos los versos 2 y 3. Mirar. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y que no puedes sufrir el mal, y pusisteis a prueba los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los encontrasteis mentirosos. Y sufriste, y tienes paciencia, y trabajasteis por mi nombre, y no os cansasteis. Nuestras obras son conocidas por Jesús, sin importar quién sea, iglesia o no. Sea obra de fe, o obra de idolatría, pero Jesús lo sabe todo y nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Y cómo diferenciar estas obras? Primero, debemos entender la obra de la fe. La fe es la certeza inquebrantable e incuestionable de que Dios existe, llueva o truene, Él está con nosotros, dentro de nosotros, haciéndonos iglesia del Hijo y templo de su Espíritu, y así, Dios reinará en nosotros, como seremos su reino establecido en la cruz de Cristo en espíritu, pero que pronto vendrá con Cristo de manera visible y tangible. La fe no es nuestra, la palabra no es nuestra, sino la que habita en nosotros y nos dio el don de la fe, a través de la promesa y la palabra. Cuando nos vaciamos y hacemos lugar al Espíritu Santo, dejamos de lado a la vieja criatura nacida de la carne y heredera de Adán. Con esto, la vieja criatura muere en nosotros, y de nosotros damos a luz al Hijo varón, el hombre nuevo, nacido ya no de la carne sino nacido del Espíritu Santo de Dios, herederos de la vida, herederos del mismo reino, establecido por Dios en nosotros. Así, lo establecido por Dios en nosotros nos es dado como herencia, por un Padre que nunca morirá, sino que vivirá para siempre con nosotros, hecho por el cual nos da la herencia en vida. La herencia es vida eterna y la reino del cual Él reinará en nosotros para siempre. Esta es la primera obra que se hace por la fe, y esto se hace en nosotros, es nuestra obra de nacer del Espíritu, es la primera obra, que viene por el primer amor, porque Dios nos amó primero. Y porque amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, la obra continúa. Hubo obra en nosotros, pero esta obra, hecha por la fe, nos hace mirar al prójimo con otros ojos, ya no con los propios ojos de la carne, que es mezquina, vanidosa, egoísta, etc. Comenzamos a mirar a nuestro prójimo con los ojos del Espíritu Santo de Dios, quien mira a través de nuestros ojos a sus hijos perdidos y sufrientes en un mundo donde opera la injusticia, y a través del amor de Dios por sus hijos comenzamos a hacer la obra de la fe, trayendo justicia a los agraviados. Damos pan al hambriento, damos agua al sediento, pero sobre todo llevamos la palabra de salvación a quienes, por sí mismos, están condenados y caminan en su ceguera hacia la destrucción. Esta es obra de la fe y no de la caridad. En relación al mal trabajo, este viene a través de la idolatría, porque la idolatría es en una persona que por su propia voluntad no tiene a Dios, por lo tanto, la idolatría es la propia voluntad del hombre de alejarse de Dios, de dejar a Dios de lado, fuera de tu vida. Buscando dejar a Dios fuera del control de las cosas y poner cualquier cosa en su lugar, incluso el sudor de tus propios brazos. Esto es idolatría, poner todo lo que no sea el único Dios verdadero en la dirección y control de las cosas. Así, esta persona, continúa en la idolatría, continúa en la herencia de Adán, heredero de la muerte, porque no tiene a Dios sino que solo se tiene a sí mismo y a las mentiras de las demás criaturas, que no hacen nada por sí mismas y mucho menos por los demás. Esta es la primera mala obra, dejar a Dios fuera de tu vida, no elegir nacer del Espíritu Santo, no dar a luz a tu hijo varón y seguir siendo hijo de la carne y de las prostituciones del mundo. La segunda mala obra es confiar en todo lo que no es el Dios único y verdadero. Finalmente se confunden con el resto de las malas obras, ya sea haciendo el mal directamente, o haciendo caridad para presentarse ante los hombres como una buena persona. Dando con la mano derecha, y con la mano izquierda y todos los demás miembros conocen con fuertes trompetas. Alabándose a sí misma, porque no lo hizo por amor a la fe, sino por beneficio propio, para inflar su ego y decirse que es mejor que los demás, al punto de donar a los necesitados,
pero si da, es por caridad y no por amor. Porque, si das, da lo que ya no te sirve, lo que no necesitarás. Estos son sobras, son solo caridad, que es dar lo que no se va a necesitar. La caridad es diferente al buen trabajo, que es dar lo que necesitaremos, pero tenemos al Dios único y verdadero, que a través de la misma fe, cubrirá nuestras necesidades y muchas veces mejor de lo que dimos sin preocuparnos por el valor que tenía. Ya sea financiero o sentimental. Por fe damos la única manta, sabiendo inquebrantable e incuestionablemente que Dios nos calentará. El buen trabajo es que des tu última manta en medio del frío, sin preocuparte del frío que pueda hacer, porque sabes que Dios no dejará que pases frío. Con esto podemos entender qué son las obras, porque está la obra de la fe y la obra de la idolatría. Una es la buena obra, ya que la hacemos por amor a Dios, que nos ama como ama a los demás, a quien también debemos amar. El otro es por algún tipo de interés, o simplemente caridad para dar lo que no se necesita, y muchas veces la persona caritativa no da, sino que lo vende a bajo precio, para disfrutar de la ganancia. Y esto, muchas veces, sucede en medio del mercado de la falsa fe, donde los mentirosos, los falsos predicadores, los falsos apóstoles venden el evangelio como si estuvieran en una pulpería vendiendo plátanos, y lo llaman, o lo etiquetan, fe, lo etiquetan como un sacrificio, lo etiquetan como pacto con Dios, pero, sepan, nuestro pacto con Dios es Cristo, en ellos tenemos verdadera fe. Fuera de Cristo solo hay idolatría, aunque se le ponga la etiqueta de fe. Así muchos se desaniman, con tanta negociación, con tanto comercio, con los hombres haciendo de la palabra de Dios un producto de compra y venta, haciendo de la palabra un producto que tiene bienes materiales y el dinero mismo como moneda. Esto aleja cada vez más al hombre del amor, y especialmente de la obra de la fe. Esto aleja a muchos del camino y otros ni siquiera buscarán el camino de Dios, culpando a los falsos profetas, que no son inocentes de sus crímenes, pero tampoco tienen la culpa. Para el hombre que se aleja de Dios. Si el hombre se desvía de Dios, no es culpa del falso profeta, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, mucho más, por culpa de Satanás o sus demonios los hombres se desvían, o ni siquiera entran en el camino de Cristo, es porque por su propia culpa, por sus vanidades y pasiones. Hay falsos profetas por ahí predicando mentiras. Los demonios, los espíritus inmundos, están ahí haciendo el papel de opositores, haciendo el papel del diablo, torciendo y distorsionando la palabra a su favor, pero la verdadera Iglesia sabe reconocer la verdad y separarla de la mentira. Con esto la verdadera Iglesia debe huir de los falsos profetas, de las enseñanzas y doctrinas de los demonios, pero nunca huir ni rehuir de Dios. Porque si uno huye o evita a Dios por causa de falsos maestros, falsos profetas y apóstoles, estos huyen por ignorancia, vanidad, pasiones y egoísmo. Efeso conoce la obra de la fe y sabe diferenciarla de la obra mala. Sin embargo, no solo Efeso, sino todos nosotros, de ninguna manera debemos culpar a Dios por la existencia de falsos profetas, porque hay falsos apóstoles y falsos misioneros. De ninguna manera podemos utilizar el mal trabajo de otros para abandonar el camino de Cristo. Porque si otros van por el camino contrario a lo que Cristo nos enseña, ellos son los que van. Y si dicen ser lo que no son, que digan, porque no es nuestro enojo, molestia y descontento lo que hacer justicia, sino Cristo, y es en su camino que debemos caminar. Quien está en este camino camina con nosotros, quien no camina con Cristo, no camina con nosotros, va por sí solo hacia el juicio, la condenación y muerte. No hagas de los demás los motivos de tus derrotas, no culpes a los demás de tus vanidades y pasiones. La persona que es Efeso, es conocedora de la verdad y por eso conoce la diferencia entre el trigo y la cizaña. Con esto mucho se le dará, mucho también se le exigirá, hecho por lo cual permanecerá para la tribulación. Se le acusará de no obedecer a Dios, y obedecer solo a sus vanidades y pasiones, por generalizar. Conoce la verdad, conoce la diferencia entre lo justo y lo injusto, pero no sabe diferenciarlos, coloca a los justos en medio de lo injusto para justificarte. Para su justificación busca vincular el Evangelio de la verdad y la vida con los malos predicadores y sus malas obras de la carne, al pensar que todos los del mundo cristiano son predicadores de la carne y no de la vida, y para ello razón, Efeso, hoy ya está en el mundo, hoy falta poco para el comienzo de la tribulación,
El de Efeso ha salido y dejará el camino de Cristo hasta el momento del arrebatamiento y quedará para la tribulación. Efeso es parte de los que entrarán en apostasía. Muchos dejarán a Dios de lado, como ya hemos visto en el vídeo sobre la profecía del fin, y así, en la falsa paz que está por venir, muchos apostatarán de la fe y permanecerán en la tribulación. Entre ellos Efeso, así para que, durante la tribulación, aprenda a diferenciar a los justos de los injustos, para que allí aprenda que la vida eterna está entre nosotros y Cristo. Las vanidades y las pasiones no tienen lugar. Así, lo que sacará a Efeso del camino antes de la tribulación son sus propias vanidades y pasiones. Y muchos de ellos dirán, me detuve con la iglesia, el apóstol solo lloró, vendió profecía y pidió dinero. Culpar a los demás y buscar justificarse por abandonar el camino es común entre la gente de Efeso. Salen del ambiente cristiano, y aunque son conocedores de la palabra, nunca han sido parte del ambiente y del camino de Cristo, porque como ya hemos visto en el versículo anterior, muchos de los que llegan a Efeso, han dejado de mirar Cristo, teniendo a Cristo dentro de ellos y prestaron más atención a los falsos apóstoles, los de la carne y los que viven según las enseñanzas del mundo. Y, por sus propias vanidades y pasiones, olvidan las enseñanzas de Cristo. Sí, Efeso sabe diferenciar el buen trabajo hecho por la fe del mal trabajo hecho por la idolatría. Sin embargo, no conoce la palabra de salvación, porque no hace de Cristo el centro, no coloca a Cristo dentro de él. Pero, sí, Cristo sostiene, allá en la iglesia de piedra, relacionando a Cristo con hombres de la carne, relacionando a Cristo con hombres de idolatría, relacionando a Cristo con gente injusta, relacionando a Cristo con gente todavía separada por el velo de la carne. Sepan que los que están en Cristo ya no son la vieja criatura nacida de la carne, sino una nueva criatura que dio a luz a su Hijo varón, nacido en la gracia de Cristo por el Espíritu Santo de Dios y Padre. Estás en la carne todavía, no los culpes por tus vanidades y pasiones, ni por las de ellos ni por las tuyas, porque ustedes dos están en un camino, solo necesitas saber en qué camino estás. Si estáis en el camino de Cristo, pronto los dolores del parto pasarán y nacerá una nueva criatura, nacida del Espíritu Santo. Pero, fuera del camino, no nace una nueva criatura, no nace el niño varón pero la carne permanece. Sin embargo, esto no es culpa de los demás sino de ti mismo que prestaste más atención al hombre que a Dios. De ninguna manera culpes de tu aborto espontáneo a los hijos de otros que nacieron en la corrupción. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, sin embargo, tengo esto contra ti porque has dejado tu primer amor. Acordaos, pues, de dónde habéis caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Nuestro primer amor es con Dios, por tanto, amando a Dios sobre todas las cosas. Y, el segundo amor es el prójimo, porque debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y así amarnos a nosotros mismos queda en un segundo plano también. Y aquí es donde muchos desobedecen y desobedecerán esta enseñanza de Cristo. Prestad mucha atención y no olvidéis que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, especialmente por encima de nuestras vanidades y pasiones, por encima de nosotros mismos. Si tenemos que elegir entre Dios y nosotros mismos, debemos elegir por Dios, porque solo Él puede darnos vida. La vida que buscamos preservar día a día, no tenemos poder sobre ella, pero Dios sí, incluso en los días de tribulación. Dios tiene poder sobre todo y sobre todos en cualquier momento, porque Él es Dios. Juan 12, versículo 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Nuestro primer amor es Dios y con Dios no podemos poner nada por encima de eso, ni siquiera nosotros mismos. Si ponemos algo por encima de Dios, sepan que eso es idolatría. Si tienes tu cuello bajo una espada, para elegir negar a Cristo y vivir, recuerda, debes elegir morir y no negar a Cristo. Si alguien en tu familia tiene el cuello bajo la espada y tienes que elegir entre que viva o que niegues a Cristo, no puedes negar a Cristo. La respuesta es y siempre será, no negar a Cristo aunque eso nos traiga a la muerte. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y de ninguna manera podemos negar a Cristo, incluso si nosotros, o un miembro de la familia, estamos bajo la espada. Todos debemos comprender que la preservación de la vida, la salvación, está en Cristo, aunque venga sobre nosotros la muerte de la carne.
Mateo 10, versículos 37 al 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Recuerda sí. Lo que predicamos es para todas las iglesias, especialmente para aquellas que se convertirán en iglesia solo durante la tribulación. 4 de las 5 iglesias que quedarán en la tribulación morirán para no negar a Cristo, y pocos son conscientes de ello, porque las películas y telenovelas los han adoctrinado con verdades a medias. Hoy el hombre se alarma porque tal o cual país mate a cristianos, se alarma como si fuera algo nuevo bajo este cielo. No conocen a Dios, ni su palabra y promesas, porque todos conocemos al hombre, la injusticia y el mal. Y todo esto es dicho y prometido por Dios, pero, durante la tribulación, esto será a escala mundial y peor que durante el reinado de Roma. Por eso, desde ahora les advertimos para que no se consideren agraviados cuando sean juzgados. Todos tienen la oportunidad de dejarse convertir en iglesia antes de la tribulación, sin importar quiénes sean, y así, antes de que venga el mal, antes de que comience la tribulación, puedan, como iglesia, ser arrebatados en el arrebatamiento de los justos profetizado en Isaías 57. Arrepiéntete, si es que hay tiempo. Con estas cosas que hemos visto hasta ahora, en relación a los falsos profetas, los falsos apóstoles, los nicolaitas de la muerte, por estas cosas como argumento, muchos dejan su primer amor, pero, en verdad, solo usan estos argumentos para justificarse de sus vanidades y pasiones. Despierta, iglesia. Jesús está advirtiendo. Mirar. Sin embargo, tengo esto en tu contra porque dejaste tu primer amor. Acordaos, pues, de dónde habéis caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. ¿Y de dónde cayó Efeso? Todos debemos recordar de dónde caímos en Adán, muchos caen una y otra vez. Debemos entender que en la carne todos somos herederos de Adán, y terminamos cayendo en el estado de pecado, porque Adán dañó la base, que es la obediencia, Adán dañó el fundamento, que es la santidad, y con esto, en justicia, se decretó la muerte para él, no solo para él, sino para todos los que, en la carne, llegan a ser sus herederos. Muchos, negando a Cristo, continúan en una caída sin fin, dañando la base, el fundamento y la justicia. Si no lo sabes, debes saber, Cristo es la base, que es la obediencia, Cristo es el fundamento, que es santidad, y Cristo es justicia para todos. Solo Cristo pagará la herencia de cada uno. Para los que en Cristo se hagan hijos de Dios, de Cristo recibirán vida eterna por medio de la justicia, otros, que siguen y seguirán dañando a la base, que anda en desobediencia, siguen y seguirán haciendo daño a la fundación, que camina en pecado. Estos hieren directamente a Cristo, pues niegan su sacrificio, niegan el pacto. Estos son los que traspasaron a Cristo, y no solo al soldado romano. Recuerden, dañan la fundación, que es desobedecer, y en consecuencia dañan la fundación, que es estar en pecado. Sin embargo, nunca, jamás dañarán la justicia de Cristo, que es para todos, porque se hará justicia tanto para los justos como para los injustos, uno es el trigo y el otro es la cizaña, uno tendrá vida eterna y otro destrucción. Hoy en Cristo estamos fuera del hoyo, porque somos descendencia de Dios, herederos de la vida eterna, caminamos con un Padre que vive y es dueño de la vida, y vivo, nos hace herederos, sacándonos del abismo. Valle de sombra y muerte y llevándonos a la luz, a su reino, el reino de Dios. Sin embargo, muchos de los que están caminando hacia el reino terminan por sus vanidades y pasiones, cayendo, volviendo a las cosas del mundo, retrocediendo, volviendo al pozo del que Cristo nos rescata y nos rescató a todos. Ellos, por sus propios deseos, vanidades y pasiones, regresan al abismo. Cometiendo pecado tras pecado, su inmundicia cubre cada vez más sus tumbas, y cada vez más, el olor insoportable de su desobediencia, de sus pecados, los aleja de Dios. Se acostumbran al mal olor y se olvidan del dulce y agradable olor del Señor y de su salvación. Como resultado, ya no recuerdan lo maravilloso que es caminar por el camino de Dios, lo bueno que es caminar en la fe y en las buenas obras. Permanecerán en tribulación,
porque sus narices solo los dirigen a la inmundicia. Durante la tribulación la inmundicia será peor. Solo con las trompetas que serán tocadas durante la tribulación, por los 2 testigos y los 144.000 sellados, solo así reconocerán que huelen mal. Sin embargo, a muchos no les importará el mal olor y seguirán hurgando en la basura, continuarán en pecado, continuarán como sinagoga de Satanás, por lo tanto, sin el Espíritu Santo, no llegarán a ser la Iglesia de Cristo, porque les es quitado el candelero, que es la Iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, y así, al final del tiempo determinado para la Iglesia, esta persona ya no tendrá la oportunidad de dejarse convertirse en Iglesia y quedará sola para mirar el regreso de Cristo, a quien traspasaron por la desobediencia y el pecado, así como dañaron. Él, cuando dañaron la base, que es la obediencia, dañaron a Cristo, cuando dañaron el fundamento, que es la santidad, pero en aquel momento, cuando observen al Hijo del Hombre descender del cielo con su ejército, recibirán en la justicia viene de Cristo, y serán asesinados por la palabra que nunca vivieron verdaderamente. ¿Cómo sabemos que Efeso permanecerá para la tribulación? Note parte del versículo donde Jesús dice, si no, vendré pronto a vosotros, y quitaré vuestro candelero de su lugar, si no os arrepentís. ¿Prestaste atención? Jesús dijo, iré pronto a vosotros. Pregunto. ¿Cuándo vendrá Jesús? Sí, Jesús vendrá al final de los 7 años de tribulación, y, a su regreso, negará a los que lo negaron, y a los que pudieron permitirse convertirse en la iglesia de Efeso, que estará en la tribulación. Algunos se convertirá en la iglesia, sin embargo, otros no reconocerán sus errores y pecados, y seguirán con sus vanidades y pasiones, culpando a otros por sus errores, culpando y alejando a otros porque apestan, sin embargo, su mal olor es mayor que el de otros, porque les echa la culpa por su mal olor. Efeso estará en la tribulación, y deberá ser convertido hasta el tiempo determinado, porque si no, se le quitará la oportunidad de permitir que se forme la iglesia. Después de eso, la venida de Jesús será breve. Apocalipsis 2, versículo 6, pero tienes esto, que odias las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y cuáles fueron las obras de los Nicolaitas? Esta fue una secta que buscó infiltrarse en el cristianismo, la iglesia primitiva, sin embargo, con cuyas doctrinas pocos saben hablar, o no logran hablar, porque, con el tiempo, se fue introduciendo en el ambiente religioso que muchos afirman ser el cristianismo. Y esta vez peor que en el pasado. Y por eso muchos no hablan, o dicen que no saben. La verdad es que muchos de los que se llaman a sí mismos cristianos debían llamarse a sí mismos nicolaitas. El nicolaísmo está ahí, enseñando y alabando la carne, quitando el sacrificio de Cristo y poniendo en su lugar herejías, paganismos, simpatías y demás. La búsqueda de colocar el sincretismo religioso en el camino de la verdad y la vida, para enfrentar las vanidades y pasiones de los hombres y no la voluntad de Dios. Los nicolaitas de hoy están ahí, en los monopolios religiosos, en Internet, en la radio y la televisión, poniendo la idolatría y la carne en primer plano. Cristo hizo el único y verdadero sacrificio, solo el sacrificio de Cristo tiene olor dulce y es agradable al Señor, lo demás apesta, lo demás no es sacrificio sino vanidad y pasión. Para ver a los nicolaitas basta mirar las enseñanzas de Cristo y comprender que todo lo que es diferente a la verdad y la vida es nicolaísmo. Cristo dijo. Mateo 6, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Muchos están ahí afuera, acumulando riquezas materiales y quieren más y más, incluso si intentan comprar a Dios, con sacrificios y hogueras que dicen que son santas. Despierta, iglesia. Dios quiere el esfuerzo de ti para despertarte al amanecer y dar tu diezmo en oración, en ti para dar tus primeras horas que estás cosechando en un nuevo día que te fue permitido por Dios, y así, dar las primicias de vuestro día de vida en oración y adoración, para que vuestro tiempo no sea devorado, no sea un día perdido para el migrante que ocupa su tiempo en cosas innecesarias, para el cortador que reduce su día en tribulaciones y angustias. Dios quiere el ejercicio de nuestra fe, en hacer correr agua donde no hay pozo. Dios quiere el ejercicio de nuestra fe,
de alimentar a los pobres y necesitados con lo poco que tenemos, sabiendo inquebrantablemente que Dios proveerá. Despierta, Iglesia. Dios quiere tus ofrendas durante el día con salmos, alabanzas y estudio de la palabra. Sin embargo, el nicolaísmo está ahí, torciendo la palabra, invirtiendo la gracia y buscando la ley en lo que les conviene, que les favorece con las cosas de la carne y el deseo de tener más y más, aunque para eso construyan altares y allí sacrifica tu sacrificio de tonto. Servimos al Dios vivo y no a la idolatría de depositar monedas a los pies de una imagen de un hombrecito calvo, y rascarle la barriga para que nunca nos quedemos sin dinero. Nuestro Dios vive y no necesitamos cargarlo, limpiarlo, posicionarlo, vestirlo, ni nada más. Él es Dios lo queramos o no. Él es Dios, el dueño de todo. Debemos hacer la obra de Dios por amor y no por obligación o ley. Los nicolaitas están ahí fuera, vendiendo y comprando profecías y palabras egocéntricas, buscan hacer de Cristo un siervo, no el centro de su vida. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Están ahí afuera, con la boca grande, encorvados en su predicación, como si les doliera el estómago. Están ahí afuera con los dedos mirando hacia la palma de la mano, como si recibieran una descarga eléctrica. Como si recibieran una descarga eléctrica, están ahí afuera, con un tono de voz sin aliento. Parece que todos hablaron en público en la misma escuela, están ahí afuera, con los ojos vidriosos. Todos son parecidos, son iguales, pues comparten el mismo espíritu de vanidad y pasión, pretendiendo ser doctores de la palabra, pretendiendo ser profetas de Dios, pretendiendo ser apóstoles de Cristo, y muchos otros, los que contribuyen en su ignorancia, en su vanidad y pasión. Como muchos no lo hacen por amor sino por negociación e intercambio, juegan un juego que no es la fe, es la apuesta de las ovejas. Es por eso que, debido a estas actitudes de estos perros codiciosos, muchos, incluida la iglesia de Efeso, terminan generalizando y condenando a quienes verdaderamente predican la palabra de Dios. Muchos utilizan este hecho del nicolaísmo moderno, para detenerse o no entrar en el camino de Cristo, como si esto fuera culpa de Cristo. El nicolaísmo moderno está ahí afuera, matando cualquier animal, usando cualquier cosa, especialmente dinero, para colocarlo en el altar de Dios como sacrificio. Recuerda sí. El sacrificio de Cristo fue perfecto, por tanto, Él es perfecto. Levítico 22, versículo 20, pero cualquier cosa que tenga defecto, no la ofrecerás, porque no sería aceptado a tu favor. Cristo ya hizo el sacrificio perfecto y aceptado por Dios, pero muchos están por ahí queriendo que el pueblo se sacrifique, y así de ahora en adelante acostumbran al pueblo a quitarnos nuestro sacrificio diario, que es Cristo, y poner cosas inmundas. En su lugar, esta gente quiere sacrificar a la inmundicia, a los enfermos y a los imperfectos. ¿O el dinero es perfecto? El nicolaísmo moderno es fuerte y muy bien considerado por quienes se llenan los bolsillos cosiendo el velo de la carne con mentiras, vanidad y pasión, poner parches viejos en ropa nueva, poniendo vino nuevo y odre viejo, viviendo en el materialismo, queriendo ver para creer, olvidando que vivimos de fe, y no de sacrificio. No vivimos de lo que podemos hacer y sacrificarnos por nosotros mismos, porque, de ser así, no hubo cambio, no hubo arrepentimiento, no hubo transformación, no nacimos nueva criatura, que debe nacer del Espíritu Santo de Dios. Lo que vive en ellos es la vieja criatura, materialista y carnal, que busca cumplir la ley porque es ley y no por amor a Dios y la fe. En Cristo nos dejamos hacer justos, mientras vivimos por la fe en Cristo y no en lo que podemos sacrificar, y eso no es fe sino intercambio, o negociación. ¿Y cómo está escrito? Romanos 1, versículo 17, ya que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vivimos por la fe, en ella y por ella, somos hechos en Jesús personas justas, ya no nacidas de la carne, ya no bajo la ley y las tradiciones humanas, ya no materialistas y carnales, donde los sacrificios y el derramamiento de sangre eran constantes. Eran provisionales y no definitivas. Pero hoy, en Cristo, nuestros pecados son justificados diariamente por Cristo, que es nuestro sacrificio diario, hecho una vez en la cruz de manera eficaz y perfecta. Somos hijos de Dios, hombres en Cristo, y no nos retiramos de la gracia, no volvemos a la ley, buscando hacer lo que Cristo ya hizo perfectamente por nosotros. Despierta, Iglesia.
Decir sí a Jesús no es sacrificio sino amor, y eso es lo más parecido que podemos hacer por nosotros mismos. Decir sí a Jesús, que va más allá, es volver a la perdición y a la injusticia, alejarse de la fe y buscar la convicción. La palabra nos dice. Romanos 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Juan 3, versículo 18. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Cristo y solo en él vivimos por la fe, los demás viven por idolatría aunque no se declaren, o no se den cuenta de que son idólatras. Solo los justos serán arrebatados antes de la tribulación, los justos que duermen en Cristo, que es la iglesia en Esmirna, y los justos que estarán vivos en el día del arrebatamiento, que es la iglesia en Filadelfia. Los demás, que no serán arrebatados, son injustos, porque no vivieron de la fe, sino de la idolatría de buscar algo o aquello que por sí mismos podían hacer o sacrificar. Por eso no son justos, y seguirán en un mundo injusto que será peor con la venida del mayor de todos los injustos, el Anticristo, quien se revelará cuando los justos sean sacados de este mundo injusto. Debemos caminar en fe y nunca retroceder. Hebreos 10, verso 37 al 39, porque dentro de poco vendrá el que viene, y no tardará, sin embargo, mi justo vivirá por la fe, y, si vuelvo atrás, mi alma no encontrará placer en ello. Nosotros, sin embargo, no somos de los que regresan a la perdición, somos, sin embargo, de fe, para la conservación del alma. Nada puede interferir con nuestro viaje. Con esto, cuando observemos la predicación nicolaíta y un gran rebaño siguiéndole, sigan, porque, como está escrito que sucederá, esto fue advertido, y, es profecía, hecho por eso, esto no es vuestro tropiezo, porque, si tropiezo por culpa de los nicolaítas, de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, con ellos también seréis juzgados, por utilizarlos, como argumento, para volveros a vuestras vanidades y pasiones. El de Efeso estará en tribulación por no buscar a Cristo por causa de los nicolaítas, por causa de los falsos profetas y falsos apóstoles, y esto no es un argumento para dejar la fe, esto es una excusa para vivir las vanidades y pasiones, porque buscar querer escapar de la ira de Dios y su juicio. Porque si hay personas falsas, avariciosas, egoístas y, en consecuencia, injustas, no es culpa del cristianismo, aunque se llamen cristianos. No vivir por la fe a causa de ellos no es sabiduría ni justicia, sino estupidez e injusticia hacia Dios y hacia uno mismo. Para Efeso, esto, saber identificar a los injustos, pero usarlos como excusa para continuar con sus vanidades y pasiones, lo convierte en una persona injusta, y por lo tanto, no será arrebatado, porque el arrebatamiento será para los justos, y los justos viven por la fe y no porque los hombres sean justos y verdaderos, ni por el sacrificio. La persona de Efeso debe recordar que no haber dado a luz un hijo varón no es culpa de los falsos profetas, sino que su aborto es culpa suya, ya que ella terminó su embarazo antes de que su hijo varón naciera del Espíritu Santo y él continuó en la carne, por culpa de la carne misma. Por eso permanecerá en la tribulación y allí dará a luz y dará a luz a su hijo varón, o continuará en la carne en muerte condenado al Leviatán. Como ya hemos visto, 5 de las 7 iglesias quedarán para la tribulación. De los 5, 4 morirán y solo uno sobrevivirá durante la tribulación y vendrá en carne durante el reino milenial de Cristo para generar hijos y formar la generación de Gag y Magog. Tenemos un vídeo sobre esto, pero hablaremos sobre eso de nuevo. 4 iglesias morirán en la tribulación y cada una de ellas de una manera y forma diferente. ¿Cuáles serán estas formas? Observa con calma. Apocalipsis 7, verso 14 al 17 le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Entonces me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá sobre ellos su tabernáculo. Nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed, no caerá sobre ellos el sol, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Vimos en estos versículos de Apocalipsis 7, hambre, sed y calor. Muchos, hoy, mueren de hambre,
calor y calor por falta de dinero y recursos para abastecer y resolver estos problemas. Sin embargo, aún en un mundo donde opera la injusticia, por obra de la fe, existe la donación de alimentos, agua y otros, pero durante la tribulación, donde la injusticia será peor y más efectiva, en un mundo donde la muerte y el infierno serán, y en los que se dejan hacer injustos de una vez por todas, recibiendo la marca de la bestia, y así podrán comprar y vender, pero nunca tendrán vida eterna, la cual negarán cuando nieguen a Cristo. En este mundo donde la injusticia será peor, donde no habrá justos para hacer la obra de la fe, muchos morirán de hambre, de sed y de calor, para no negar el nombre de Cristo, y no recibir la marca del bestia, lo que les permitiría comprar y vender. Y así cada uno tendrá que elegir, negar a Cristo y recibir la marca de la bestia, o continuar con Cristo y morir de alguna manera. Ezequiel 7, versículos 12 y 13. La hora viene, el día ha llegado, el que compra no se alegre, y el que vende no se entristezca, porque fuego de ira está sobre toda su multitud. Porque el que vende no volverá a poseer lo que vendió, por mucho que viva, porque la profecía contra la multitud no será revertida, nadie fortalece su vida con su propia iniquidad. Sí, los que comprarán al hombre durante la tribulación son los espíritus inmundos, la bestia, y en consecuencia Satanás, y estos, no se regocijen, porque su destrucción ya es, y no tardará. Y los que vendieron, hombres, no se entristezcan, porque se vendieron según su voluntad, según su vanidad y pasión, contrariamente a las advertencias, contrariamente a las trompetas, contra Dios, que les advirtió ni una ni dos veces. Pero muchas veces, y no querían oír las trompetas, preferían sentir el derramamiento de la ira de Dios sobre ellos mismos. Ellos ahora, en tiempo de tribulación, vendieron su derecho a la vida eterna en Cristo, a cambio de algo para permanecer vivos en la carne, pero muertos en espíritu y en verdad. Quien los compró y los poseyó, entró por la puerta que es la marca de la bestia. Estos espíritus inmundos ya no tendrán posesión de su posesión después de la tribulación, y los que vendieron nunca recuperarán su vida, porque serán expulsados. Muerte eterna en Leviatán. No fue ni será por falta de aviso. Hermanos, esto no es broma, ayúdennos a difundir esta palabra y el canal, suscríbanse y compartan. Continuando en Ezequiel 7, observe con calma la profecía sobre las muertes que ocurrirán para las 4 iglesias, y moneda de cambio para muchos que venderán su alma para no morir, porque se amaban a sí mismos más que a Dios. Ezequiel 7, versículos 15 y 16. La espada está afuera, adentro, pestilencia y hambre, el que está en el campo muere a espada, y el que está en la ciudad, el hambre y la pestilencia lo consumen. Si algunos de ellos huyen y escapan, estarán sobre los montes, como palomas de los valles, todos gimiendo, cada uno a causa de su iniquidad. Sí, solo una iglesia saldrá viva de la tribulación, pero serán como palomas gimiendo en el valle, porque serán días terribles como nunca los hubo, ni los habrá. Otros serán asesinados por la espada del anticristo, porque son cristianos y no niegan el nombre de Jesús. Otros morirán de hambre y cederán, para no aceptar la marca de la bestia. Otros morirán de enfermedades, pestilencias y plagas, para no aceptar la marca de la bestia, y otros morirán de frío o de calor, para no recibir la marca de la bestia. Como ya hemos dicho, esto ha sucedido en el mundo, pero debido a que existe la obra de la fe, e incluso en un mundo donde opera la injusticia, tenemos a los justos satisfaciendo estas necesidades de quienes pueden alcanzarlas. Sin embargo, durante la tribulación las injusticias serán peores. No habrá justos en el mundo para hacer la obra de la fe y alimentar a los hambrientos. Allí quien quiera comer y beber tendrá que recibir la marca de la bestia, por el contrario morirá de hambre, cederá, entre otras cosas. Recuerda sí. Durante la tribulación, estarán allí los 144.000 sellados y los 2 testigos, que serán los únicos justos en la tribulación, para predicar a las 5 iglesias, para que escuchen las trompetas y se permitan convertirse en una iglesia, porque la muerte de la carne vendrá sobre ellos, pero la muerte segunda no vendrá. Podríamos hablar mucho más sobre este tema, espero algún día poder hablar contigo directamente. Para terminar, podemos ver que durante la tribulación 4 de las 5 iglesias morirán, y en este caso Efeso es una de ellas, porque sólo así comprenderás que tu salvación, tu camino, no depende de nadie, sino que, es algo entre Efeso y Dios. Esto Efeso no entendió antes de la tribulación.
Utilizó los errores de los demás, especialmente los errores de los nicolaítas, a quienes Efeso odia, hasta el punto de dañarse a sí mismo con su propio odio. Usó el error de los nicolaítas para justificar sus errores y equivocaciones. Buscó condenar el cristianismo, justificarse a sí mismo. Culpó a Dios por la gente injusta, y la principal de los injustos es ella misma. Job 40, versículo 8, ¿acaso anularéis mi juicio? ¿O me condenarás para justificarte? Sin embargo, la injusticia opera en el mundo, incluido el hambre, porque existe la obra de la fe, incluso en un mundo donde opera la injusticia, tenemos a los justos que satisfacen estas necesidades, satisfaciendo el hambre de aquellos que pueden alcanzarlas. Se podría llegar a más y más personas necesitadas, pero los perros codiciosos se enriquecen y no alimentan a los huérfanos y a las viudas, no llevan ayuda a los necesitados, pero saben pedir mucho dinero en nombre de la fe, que no es fe, sino idolatría y egoísmo. Sin embargo, durante la tribulación esto será peor, ya que no habrá personas justas en el mundo para hacer la obra de la fe y alimentar a los hambrientos y calentar a los desamparados. Recuerda sí. Durante la tribulación, estarán allí los 144.000 sellados y los 2 testigos, que serán los únicos justos, para predicar a las 5 iglesias, para que escuchen las trompetas y se permitan convertirse en iglesia. Desde la muerte devendrá sobre ellos la carne, pero no la muerte del alma con la muerte segunda. Podríamos hablar mucho más sobre este tema. Espero que algún día podamos hablar directamente. Y Dios. Solo durante la tribulación verá que no hay nadie que lo alimente, nadie que haga justicia al satisfacer la necesidad de alimento de su carne. Pero Cristo os lo ha dejado muy claro desde hace mucho tiempo. Efeso puede morir de hambre, pero su alma será alimentada para la vida eterna por Jesús. Por eso Cristo nos dice a todos. Apocalipsis 2, versículo 7-. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nunca, por ningún motivo, niegues a Jesús, aunque tengas hambre o cedas, no niegues si tienes frío o calor, no niegues si estás enfermo, no nieguéis a Jesús aunque alguien o vosotros estéis bajo el filo de la espada. Tened fe, porque en el momento en que llegue la muerte, antes que llegue el peor dolor, Jesús nos arrebatará. Y así, recibiremos de Cristo lo que nos fue prometido, la salvación, un cuerpo nuevo, glorificado e incorruptible. Mirar. Apocalipsis 2, versículo 7-. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. También recibiremos lo prometido para Esmirna. Mirar. Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá el daño de la muerte segunda. También recibiremos lo prometido para Pérgamo. Mirar. Apocalipsis 2, versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré el maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en esa piedra escrito un nombre nuevo. Que nadie lo sabe excepto quien lo recibe. Las 7 iglesias recibirán los elementos mencionados en los versículos 7, 11 y 17 del capítulo 2 de Apocalipsis, mencionado anteriormente, como Jesús es muy claro al decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en este caso. Estas cosas son para las 7 iglesias y no solo para el destinatario de la carta, los que persistan recibirán, o podrán comer del árbol de la vida, ya que éste da vida eterna y todos los que se salven de la muerte recibirán vida. Tenemos varias bases bíblicas para estos temas, sin embargo, el vídeo sería muy largo y muchos ni siquiera lo sabrían, porque la carne quiere distracción, no enseñanza y entendimiento. Peor aún, la carne odia la exhortación. Sin embargo, estamos aquí, diciendo lo mínimo para despertar cada vez más interés. Si tienes alguna duda, consúltanos y encantados te la responderemos. Sin embargo, la mayoría de las explicaciones ya están en vídeos anteriores, solo mira y comprende. Ayúdanos, suscríbete al canal y comparte nuestros vídeos. No te pierdas el siguiente vídeo, en el hablaremos de Esmirna, la iglesia que será arrebatada de los que duermen en Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.